Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes de la carrera de abogacía a distancia? Este es el quinto video del módulo 5 de razonamiento jurídico aplicado. Lo hacemos en la tarde del Día de la Madre, así que si llega alguno a estar en el Día de la Madre, feliz día. Bueno, entonces, en esta quinta parte del quinto módulo, vamos a hablar de dos casos jurisprudenciales donde se aplicó un criterio de razonamiento jurídico de carácter activista, porque hemos venido hablando del activismo judicial. Entonces, miren, vamos a ver primero, espérense, vamos a compartir acá. Esto no, vamos primero con el caso campodónico. Está acá. El caso campodónico. En el caso campodónico, como verán, he puesto como imagen una imagen sobre los amparos de salud, o un libro sobre amparos de salud, porque les digo que es un hermoso nicho para trabajar como abogados y abogadas cuando se reciban, en el sentido de que es brindar salud a los casos en los que las personas necesitan una atención de las obras sociales o de las distintas reparticiones y no se le brinda la atención y son conculcados, o sea, son afectados sus derechos fundamentales. Y entonces, hoy en día, después de un camino jurisprudencial, del activismo judicial precisamente, se ha dado como una especie de rama del derecho, aunque no llega a serlo, que es el de los amparos de salud. Por eso les he puesto el libro de los amparos de salud. Bueno, este caso lo vamos a mostrar como caso paradigmático en materia de activismo judicial. Recuerden que yo siempre hablo de activismo judicial como un término muy positivo, un término en el que el juez se mueve, se remanga, se pone las pilas y se da cuenta de que tiene que hacer determinadas medidas, que a lo mejor no son tradicionales, ortodoxas, pero que las tiene que hacer porque corresponden al sentido de justicia conforme la Constitución y las convenciones internacionales. Vamos a ver primero un video de un colega que lo explica, aunque vamos a ir cortando porque está un poquito largo. Espérense, lo vamos a ver. Espérense, un segundito. Dejamos de compartir esto y compartimos acá. Bueno, ahora sí, podemos seguir viendo esta grabación donde un abogado explica el fallo campodónico. Como les dije, vamos a ir cortándolo en las partes que son extensas, porque quiero que tomen lo principal del concepto y por qué este fallo es un fallo que es una muestra de activismo judicial. Hoy vamos a hablar acerca del fallo campodónico de Bevilacqua, Ana Karina contra Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásticas, que van a ser todos los demandados. Va a ser un fallo que trata sobre el derecho a la salud, sobre la enfermedad gravísima que poseía un niño y que por no tener posibilidades económicas en la familia necesitaba recurrir a un ente o un organismo para que le pudiese proveer ese medicamento. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó aquí y qué fue lo que dijeron las distintas instancias en cuanto a este reclamo por parte de la madre de un niño que padecía una enfermedad gravísima y necesitaba un medicamento para continuar con el tratamiento. Necesitaba en forma permanente, con carácter urgente y sin ningún tipo de interrupciones. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional? En cuanto a los hechos, el hijo del amparista nació el 26 de junio de 1996 con un padecimiento grave en su médula ósea que disminuye sus defensas inmunológicas, que se conoce como la enfermedad de Costman o neutropenia severa congénita, cuyo tratamiento depende de una medicación especial, recibía sin cargo por parte del Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, que era dependida del Ministerio de Salud y Acción Social hasta la fecha del 2 de diciembre de 1998. Fecha en la que ese organismo manifestó en forma concreta a sus padres que iba a entregar el fármaco por última vez. Frente al peligro inminente de la interrupción de ese tratamiento, la madre del niño dedujo una acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, recordemos, acción rápida, expedita como medio más idóneo, para proteger y salvaguardar derechos humanos fundamentales, en este caso el derecho a la salud y a la vida. Entonces dedujo acción de amparo contra el Ministerio de Salud y Acción Social, la Secretaría de Programas de Salud y el referido Banco de Drogas Antineoplásicas, con el fin de hacerse
cesar ese acto lesivo o esa omisión que privaba a su hijo de esa prestación necesaria, menoscabando, es decir, vulnerando o violando su derecho a la vida y a la salud, que son derechos consagrados por los tratados de derecho internacional que fueron ratificados e incorporados con la reforma del año 94 al 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional y que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Al contestar el informe, el procurador fiscal sostuvo que el hijo de la actora sufrió una enfermedad no oncológica, por lo que no era obligación del Banco de Drogas Antineoplásicas proveer ese medicamento, y que lo habían entregado obedeciendo a razones exclusivamente humanitarias, es decir, lo habían hecho por una cuestión de empatía, solidaridad, hasta cierto punto que se cansaron y dijeron, bueno, no lo vamos a hacer más. Pero en realidad nosotros no tenemos una obligación, sino que lo hicimos de onda o de corazón hasta este punto y no lo vamos a hacer más. Y que entonces ella tenía que acudir a los servicios de su obra social a cargo del programa médico obligatorio para la protección de las personas que dependen del uso de estupefacientes o solicitar un subsidio en la Secretaría de Desarrollo Social, porque el Estado solo tenía responsabilidad subsidiaria en esa materia, es decir, que el Estado iba a tener que responder cuando no lo pudieran hacer otros organismos, pero primero tenía que ir a la obra social. En caso de que la obra social o cualquier otro mecanismo u organismo o ente no pudiera afrontar el pago o la provisión de ese medicamento, recién ahí iba a intervenir el Estado. Acá acoto que el tema es la teoría y el idealismo de la composición del lugar de la parte demandada. Aparentemente sería correcto, el razonamiento sería correcto. El problema es que en el medio, para ese niño, si ocurre lo que le están proponiendo por la parte demandada, se va a cortar la cadena del suministro del remedio que necesitaba él que le fuera suministrado todos los meses, porque si no, fallecería. O sea que en realidad era condenarlo a la muerte. Entonces, si realmente la demandada hubiera, si esos organismos que la demandada dice que se harían cargo inmediatamente, y sin demora y sin interrupción, hubiera sido perfecto y no hubiera hecho problema. Pero el problema es que no es así, sabemos que no es así. Eso podría llegar a ser en Noruega, no sé en qué otro país puede ser así del recontra primer mundo, pero en nuestro país, hasta que se logra un reconocimiento de derechos de las personas de salud, y sobre todo con los medicamentos muy caros, entonces no se produce y se iba a producir el corte del suministro del medicamento y la persona iba a fallecer. Entonces esa era la gravedad. Vieron que todo amparo necesita urgencia. Esa es la gravedad y la urgencia de la situación. Vamos a ver si por acá, número 12, por ahí, dice cuál fue el fallo de lo que se dictó. Bueno, entonces, ¿qué se dijo? A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, 75 inciso 22, el Estado tiene la obligación impostergable de garantizar con acciones positivas el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida, es decir, dentro del derecho a la vida se desprende el derecho a la salud, como el segundo más importante, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento en las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga. Entonces el Estado Nacional va a tener una obligación para con el ciudadano, sin perjuicio de las obligaciones que tengan otros entes o tenga la provincia en sí. Esto es muy importante y esto proviene de los tratados de derecho internacional que obligan al Estado a llevar adelante acciones. Cuando hablamos de acciones positivas nos referimos al 75, inciso 23, que pone en cabeza del Congreso el dictado de medidas de acción positiva. Básicamente serían leyes especiales en cierto punto que buscarían proteger a los sectores más vulnerables, entre ellos los niños, mujeres y ancianas. Aquí estamos frente al caso de un niño, por lo tanto, sujeto de preferente tutela constitucional, e invoco lo que dijo la Corte en Bisotti, pero el niño es un sujeto de preferente tutela constitucional, es un sujeto especialmente vulnerable que tiene que ser protegido y lo debe hacer el Estado por mandato constitucional, específicamente el Congreso, mediante el dictado de medidas de acción positiva. Los Estados parten en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se obligan hasta el máximo de sus recursos, es decir, hasta el último peso, hasta el último centavo,
del que dispongan para lograr en forma progresiva, es decir, yendo siempre hacia adelante, la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho tratado, artículo 2, inciso primero. Esto se relaciona con el principio de progresividad en materia de derechos humanos, que establece que los derechos ya adquiridos no pueden ser quitados. Lo que una persona ya adquirió se tiene que respetar y siempre se tiene que ir para adelante. Lo opuesto sería el principio de regresividad, que implicaría sacar o quitar derechos ya reconocidos. Por lo tanto, si el Estado no cumpliera con esta obligación, le estaría quitando un derecho reconocido y violaría el principio de progresividad. Esto agrego yo. En lo que concierne al modo de relación del Estado en estructura federal, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido que dicha estructura exige que los cantores sean los responsables de ciertos derechos, pero también ha reafirmado que el gobierno federal tiene la responsabilidad legal de garantizar la aplicación del pacto. Entonces, esto le importa a, por supuesto, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, mediante las medidas de acción positiva. Ahora miren lo que dijo la Corte en materia de cuáles son las obligaciones que ha asumido el Estado Nacional y de qué manera la Corte le dice al gobierno en general, a los tres poderes, que ha asumido determinadas obligaciones y que debe cumplirlas. Eso también es un acto de activismo. Garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a su integridad física y psicológica, que están garantizados por los tratados de derechos humanos, que tienen garantía constitucional. Y que, por supuesto, el Estado Nacional, el presidente, al ratificarlos, se obligó a cumplirlos. El Estado Nacional se obligó a cumplirlos. El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos encaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requieren la minoridad y no puede ligarse en forma válida a esos deberes considerando o argumentando la inactividad de otras entidades públicas o privadas, más aún cuando ellas participan de un mismo sistema sanitario, es decir, un principio de unidad. Por lo tanto, el Estado no puede desligarse aduciendo que son otras empresas u otros organismos los que tienen que prestar la ayuda. Y lo que se hace en juego es el interés superior del niño, que tiene que ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos gubernamentales, según el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño. ¿A qué nos referimos con el interés? Y termina diciendo el fallo judicial que, bueno, ya está claro que mandó a que se continuara el suministro del remedio, termina diciendo lo siguiente. Frente al énfasis puesto en los tratados internacionales para preservar la vida de los niños, el Estado no se puede desentender de sus deberes, haciendo recaer el mayor peso en la realización del servicio de salud en entidades, como en este caso, que no han dado siempre adecuada tutela asistencial. Conclusión que lleva a dar preferente atención a las necesidades derivadas de la minusvalía del menor y revaloriza la labor que debe desarrollar con tal finalidad la autoridad de aplicación. Entonces, lo que dice aquí la Corte, el Estado no puede desentenderse de sus obligaciones cuando existen otras entidades, como en este caso, o una familia que no pueden afrontar los gastos y no le pueden proveer al niño de la aplicación, sino que en este caso, más aún tiene que forzarse hasta sus últimos recursos, como veíamos según el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dejar hasta el último peso para garantizar el derecho a la salud y a la vida. Bueno, ese ha sido el caso Campodónico de Bevilacqua. Ustedes tienen que meditar y pensar por qué razón consideramos que es un ejemplo de activismo judicial y tenerlo en cuenta porque al momento del examen se le puede tomar este aspecto. Bien, ahora vamos a seguir con un último caso judicial muy reciente que atañe al derecho laboral. Se trata del caso Echeverri y Juan Bautista contra Poder Ejecutivo Nacional. Como ven ahí, he puesto una foto de lo que antes se llamaba jardín maternal, hoy en día se llama salas de cuidados infantiles, o salas de cuidados de primeros años, o se le trata de sacar el aspecto de que tiene que ser maternal. ¿Por qué maternal y no maternal o paternal? La idea es que lo cuiden la mamá o el papá en los primeros años. Entonces, esa es la sala de cuidados maternales, supuestamente desde los 45 días hasta los 3 años. Ahora vamos a ver qué ocurrió. Resulta que tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo un artículo. La Ley de Contrato de Trabajo, partamos de la base, es de 1974, es decir, hace 49 años. Y el año pasado, en el 2021,
era hacía 47 años, ¿no? Y el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo decía salas maternales y guarderías, y decía que los empleadores deben asegurar a sus empleados con hijos menores eh, que hubiera salas maternales o guarderías. Y este artículo, búsquenlo, existe en el mismo, la misma redacción actualmente. Este artículo como tal, como disposición, estuvo dormida durante casi 5 décadas, o sea, 47 años, debido a que había falta de reglamentación y posibilidades prácticas de aplicación. En el año 2021, en un caso, el caso Echeverry Juan Bautista y otros contra el Estado Nacional Amparo, eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que había una inconstitucionalidad por omisión, porque se omitía reglamentar, y como no se reglamentaba, no se aplicaba. Lo interesante, piensen ustedes como estudiantes de Derecho, es la fuerza que tiene el estudiantado y las ganas de investigar y plantear, porque esto fue planteado por una clínica jurídica de la Universidad Austral, es decir, la clínica jurídica armada por profesores y estudiantes de la Universidad Austral, y fue presentada por Juan Bautista Echeverry y Jimena Licherini en su calidad de trabajadores con hijos menores de edad a su cargo. En primera instancia, la pretensión de los actores no le dieron bolilla, lo rechazaron. En el año 2017, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo, fíjense que no es laboral, es lo contencioso administrativo porque era una acción contra el Poder Ejecutivo Nacional, no contra ninguna patronal. Entonces, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo reglamentar este artículo dentro de los 90 días hábiles. Y se ve que llevaron la cuestión con un recurso extraordinario o con algún recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo confirmó en octubre de 2021 al resolver hasta por vía de recurso extraordinario la apelación presentada por el Estado Nacional. Lo que pasa es que los fiscales se ven como obligados a interponer ese tipo de acciones hasta lo último. Me imagino que probablemente el fiscal o el procurador en ese momento estaba de acuerdo con una medida así, pero bueno, ellos tienen que cumplir su función, lo llevaron hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo ratificó en octubre del 2021, y le dijo, señor Poder Ejecutivo, usted tiene que, hay una inconstitucionalidad por omisión, de la que hablábamos antes, las inconstitucionalidades por omisión, y usted tiene que dictar una reglamentación de esta norma para ponerla en práctica, porque caso contrario, el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo de 47 años es como letra muerta. Bueno, entonces, por medio del decreto 144 del 2022, el Poder Ejecutivo finalmente lo reglamentó y estableció, entre otras cosas, entonces el 144 del 22, reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que en los establecimientos donde prestan tareas 100 personas, no hombres o mujeres con niños, no, 100 personas, que presten tareas 100 personas o más, independientemente de la modalidad de la contratación, porque podría ser, por ejemplo, en un shopping o en un mall, en un lugar donde, como un lugar central donde trabajen estén muchos negocios distintos, pero trabajen muchas personas en relación de dependencia, y a la vez haya una empresa que haga limpieza. Entonces tenemos las personas que limpian, y tenemos las personas que son los dependientes de los negocios, y después hay un centro de comida, entonces los que dan de comer allí o los que preparan la comida. Entre todos hacen 100 personas. No necesita que sean 100 mujeres, y no necesita que sean 100 personas con niños. Basta con que existan 100 personas. Entonces, en ese caso, los empleadores están obligados a habilitar espacios de cuidado para los menores entre 45 años y 3 días que estén bajo el cuidado de esos trabajadores, y fíjense que tienen que ser bajo el cuidado, podrían ser sus ahijados, sus sobrinos, en la medida que se declare que están bajo el cuidado de ellos, no necesariamente sus hijos, o sus nietos. Yo conozco una ordenanza de tribunales que su nieta vive con él, y es como su hija, tiene trato de hija. Y bueno, no es la hija, y sin embargo, es una persona a cargo. Entonces, niños de 45 a 3 años de estas personas en relación de dependencia durante la respectiva jornada de trabajo. A los efectos de cómputo de la cantidad de personas que trabajan en cada establecimiento, se tendrán en cuenta todos las y los dependientes del establecimiento, también los dependientes de otras empresas, en la medida que confluyan en ese lugar de trabajo, en ese establecimiento principal. Aquí vamos a ver si puedo compartir a ver si está esto, no sé, no, este no es, un segundito.
Aquí estoy compartiendo la página de la Universidad Austral. Acuérdense que la clínica, en ese momento, los jóvenes estudiantes de Derecho, junto con sus profesores, son los que armaron esta acción judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cambiar el estado de cosas, o sea, con activismo judicial. Bueno, entonces, en esta página, que se las voy a dejar también en el campus, se describe cómo se llevó a cabo esta acción judicial. ¿Ves? Como dice, allí declaró por primera vez en su historia y por unanimidad la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria del artículo que no se reglamentaba el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo durante 47 años. Y le ordenaron, acá dice, condenan al Poder Ejecutivo a reglamentar el artículo dentro del plazo de 90 días. Y después, con algunos días de retraso, es decir, no fueron 90 días, fueron un poquito más, por medio del decreto 144 del 22, el Poder Ejecutivo finalmente reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces dice, se suma así una carga laboral más para los empleadores, mientras que otros tantos trabajadores y trabajadoras podrán gozar del beneficio que les otorgaba la ley. Más allá de la opinión que pueda suscitar la implementación de esta nueva política pública, yo considero que qué opinión podés tener si es es en pos de los derechos de los niños y niñas, por lo tanto, asiste a la decisión la Convención de los Derechos del Niño, que seguramente fue citada en esta resolución judicial, y le asiste también las obligaciones de cuidado que tiene que cumplir el trabajador o trabajadora, que no necesariamente tiene que ser realizado por una mujer. Entonces, está también los derechos de la mujer, de que sean respetados para que no sea simplemente una carga sobre la mujer, sino que sea de toda la familia, del varón o de la mujer. Entonces dice, más allá de la opinión que puedan suscitar la implementación de esta nueva política pública, lo cierto es que a partir de este leading case, nuestra república se ha fortalecido. La facultad que le otorga la Constitución Nacional al presidente de la Nación, en el artículo 99, inciso 2, para reglamentar las leyes que dicta el Congreso, no es discrecional. Esto le dijo la Corte al Poder Ejecutivo, sino que resulta obligatoria, cuando así lo requiere su propio texto o el objeto de la ley. De acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema, la omisión reglamentaria se configura cuando el Poder Ejecutivo no cumple con dicha obligación dentro de un tiempo razonable, tornando ilusoria alguna cláusula legal y el efectivo goce de un derecho que ha quedado diferido hasta su reglamentación. Y sigue diciendo el artículo, interesante para ver qué otros nichos hay, qué otros casos de omisión reglamentaria y por lo tanto inconstitucionalidad por omisión. Aún existe un buen número de leyes vigentes cuya reglamentación es necesaria para que puedan ser plenamente operativas. Para citar algunos ejemplos, a nivel nacional puede mencionarse la Ley de Recetas Electrónicas, la Ley sobre Cuidados Paliativos. Entonces, en lugar de esperar que algún particular tenga que judicializar, es decir, llevarlo a la justicia, a reclamarlo judicialmente, sería conveniente que el Congreso lleve a cabo un mayor control de las leyes que sanciona, y entonces se fije si se reglamentan o no. Podría pensarse en un registro público de las leyes vigentes cuya reglamentación está pendiente, y que podría estar a cargo de la Comisión Bicameral Permanente. Bueno, todos estos son comentarios que no hacen el activismo judicial y nos apartan un poquito del tema que era este último, ¿no? La actitud del juez, el razonamiento jurídico que tiene que llevar a cabo el juez con amplitud y con ponderación y con consideración de los principios fundamentales. La puesta en vigencia del decreto reglamentario 144 del año 22, hace poquito, es fruto del control judicial y una muestra positiva del funcionamiento de los controles recíprocos entre poderes para lograr una mejor cultura de la legalidad y un verdadero Estado de Derecho. Bueno, por último, en el documento de cátedra se citaron las distintas referencias bibliográficas, que ya lo verán ustedes allí. Uno de ellos es el artículo que acabamos de leer de la Universidad Austral, Alexi, Bertelesen, Orrego Sánchez, Peirano, un monstruo me saco el sombrero, el doctor Peirano, Tribunal Superior de Colombia, un fallo judicial, y la doctora Guillermina Zabalza. Y por último, hacemos un gran thank you, y por fin hemos terminado, quinto video, unidad 5 de razonamiento jurídico aplicado. Pónganme me gusta, y suscríbanse al canal. Muchas gracias.